Bienvenidos y bienvenidas al programa de ATTV en la comunidad, el canal del pueblo de la ciudad de Macas, Ecuador, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. ATTV, el canal del pueblo, y el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico desde la ciudad de Macas. Les invitamos a... Cordiales saludos, amigos televidentes. Estamos una vez más en el canal del pueblo desde Macas, Ecuador. En esta ocasión se encuentra con nosotros la juventud emprendedora, la juventud estudiantil. Estamos hablando de la señorita Carolyn Rojas, representante de Juventudes Revolucionarias del Cantón Morón. Estimada Carolyn, bienvenida. Buenas noches, estimado Marco, estimada comunidad, queridos televidentes, muy buenas noches. Amigos, saliendo de las primeras expresiones de nuestra amiga Carolyn, queremos conocer acerca del perfil, la trayectoria y del por qué está apoyando a la juventud revolucionaria en el Cantón Morón. Claro, buenas noches, estimados televidentes. Mi nombre es Carolyn Rojas, soy estudiante de Relaciones Internacionales. Actualmente estoy cursando cuarto semestre de mi carrera. Mi afán de militar junto a este partido político nace a partir de la traición de nuestro actual presidente, Lenín Moreno, quien traicionó el proyecto político en el cual empezó el compañero Rafael Correa, y se suponía que iba a continuar el compañero Lenín Moreno, pero este se deslindó del partido político y de ahí nace mi iniciativa de empezar a militar junto con el partido político de la Revolución Ciudadana por buscar un mejor futuro para nuestro país, para las juventudes, pues vivimos una década ganada lleno de triunfos de la provincia, del país. El país llegó a ser conocido a nivel internacional, cómo creció tanto en cultura, en arte, en educación. También crecimos como fuente de turismo. Entonces, mi afán es ahí, a continuar ese partido político y ese legado que nos dejó nuestro compañero, el expresidente Rafael Correa. Estimada Carolyn, en la actualidad está cursando la educación superior. En los 10 años anteriores del economista Rafael Correa, ¿cómo le vio usted la educación desde la educación media, desde el colegio? Porque es muy importante analizar lo bueno, lo excelente, y siempre va a haber debilidades en un proyecto de gobierno. Estimada Carolyn. Claro, totalmente de acuerdo. Yo empecé mis estudios básicos, los empecé en la ciudad de Quito. Soy oriunda de la provincia de Quito y los empecé ahí. A partir de décimo de básica vine a estudiar acá en la provincia de Macas. Entonces, todo en el tiempo de que Rafael Correa llegó al poder en el 2007, se vio un gran avance en la educación. En Quito, no es por nada, para ser capital y todo, es una educación de calidad, pero también se vio que una educación, antes la provincia del Oriente había sido tan olvidado. Se tenían las escuelas unidocentes, un docente para toda una institución educativa. Pero bueno, tuve el lujo de llegar acá y entrar en una institución, estudié en el Colegio Don Bosco, una institución muy buena, con maestros excelentes, maestros que ya fueron teniendo un poco más de nivelaciones, porque en eso también fue el proyecto del compañero Rafael Correa, también tratar de educar a los educadores, porque después de todo la educación es lo que nos queda a todos, la educación es la única herencia que nos queda, y de ahí que tengamos buenos docentes para tener muy buenos estudiantes que a futuro seremos el futuro de nuestro país. Estimados amigos y amigas, estamos con Carolyn Rojas, el representante de las Juventudes Revolucionarias en Morona, Santiago. ¿Qué debilidad pudo observar en la plataforma del currículum del economista Rafael Correa? A ver, una falencia de nuestro compañero será, bueno, hablando de todo el tema político y de todo su... En la educación. Más en la educación. En la educación será que no se... Bueno, empecemos. La educación, de mí, para que cambie totalmente, se tiene que empezar desde las bases. Yo creo que el punto de falencia que se vio ahí
fue la prueba Ser Bachiller, la cual no abarcaba temas que se veía desde un principio. Fueron como que una educación totalmente, una educación nos daba muy distinta a comparación de la prueba que nos tomaba. Esa creo que es la falencia más grande que yo pude observar como estudiante dentro del proyecto de Rafael Correa. Y usted cuando estaba en la educación media desde la capital de la República, me voy a vivir en el oriente ecuatoriano, en la selva, como, bueno, en el buen sentido de la palabra, en la selva, en lo más último de los últimos rincones del Ecuador, pero cuando Carolina Rojas ya pudo estar acá vinculada en el Cantón Morona y en la provincia de la querida Morona Santiago, como así se lo llama, usted vio las fortalezas, vio las otras oportunidades que es parte Morona Santiago del Ecuador. Otros factores importantes también que usted pudo ya valorar, está viendo también en su debido momento las bondades que le dio el Estado ecuatoriano, conducido por el economista Rafael Correa, las escuelas del milenio. ¿Cuál fue muy importante? ¿Por qué no decir, por qué nos llevaron a Quito, a Pichincha y por qué al oriente ecuatoriano? Es la buena visión y la buena percepción que estamos preguntando a la juventud estudiante de la actualidad. Claro, totalmente de acuerdo. Las escuelas de milenio, como tenemos conocimiento, existe en todo el Ecuador. Pero también eso fue un proyecto demasiado bueno porque no solo se centró en las provincias principales como son Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, sino que también se pensó a un nivel un poco más macro, sino que en todo el Ecuador. Y como tenemos aquí la escuela de milenio que tenemos en Sevilla, Don Bosco, que abarca y ayuda muchísimo a los estudiantes de aquí de la provincia. Es una muy buena iniciativa. También gracias a la conectividad, como es aquí dentro de la provincia, en todo a nivel nacional. Eso, porque cuando yo vine, cuando me tocó venir a estudiar a Camacas, dije, chuta, el Oriente, ¿qué nomás hay en el Oriente? Pero me llegué con la sorpresa de que aquí hay escuelas de renombre, muy buenas, con buenos educadores, y asimismo la tecnología, la conectividad, que fue también un buen punto. Amigos televidentes, estamos analizando la educación en el Ecuador, los 10 años del economista Rafael Correa, los 10 años actuales del señor Moreno y la propuesta que tiene el binomio Arauz-Rabascal para continuar esa economía, para continuar esa motivación para el joven emprendedor, para el joven trabajador y también otros factores importantes, estimada Carolina, también. Otras bondades que nos dejó este legado Rafael Correa son los centros de alto rendimiento para el deporte. Sí. ¿Cómo va conjugado mediante su criterio la educación y el deporte en el Ecuador y en Morona Santiago? Educación, deporte, cultura, arte, creo que algo va de la mano, va todo de la mano. Porque no solo vamos a que soy buen estudiante o me voy a dedicar a esto, sino que también se pensó en un nivel un poquito más amplio. El deporte es algo muy bueno que también como país nos deja un alto renombre. La cultura, el arte, la música, el teatro, o sea, es un conjunto de aptitudes que van de mano de todos los ciudadanos. La identidad de la Revolución Ciudadana en los 10 años del economista Correa ha hecho ver más allá de la frontera patria que es a nivel de Sudamérica, a nivel internacional, la visibilidad de la mujer ecuatoriana en los diferentes aspectos y edades. ¿Por qué? Gracias a las plataformas deportivas, también tenemos como los centros de alto rendimiento, el perfeccionamiento en las instalaciones en algunos otros lugares de acá del país, y de igual manera hablamos en la serranía, los campus educativos, estamos hablando en la ciudad de Loja, los nombres de más prestigio centenarios en el Ecuador, pudo meter la mano de obra y para que luzcan de mejor manera para los jóvenes, estimada Carolina. ¿Qué opinión del resto del país como educación mediante los 10 años de Correa? Hay que reconocer, tal cual como dice nuestra Constitución, somos un Estado pluricultural y reconocemos los derechos, o sea, que existen demasiados derechos. Es algo que nos caracterizamos como Estado. No solo el derecho del ser humano, sino el derecho de la naturaleza, el derecho de las culturas, y fue algo demasiado bueno la inclusión que vimos con esto, como usted menciona, la inclusión en el deporte,
que se incluyó a mujeres, también a jóvenes de diferentes etnias, como tenemos de conocimiento que nuestro país es un país multidiverso y multiétnico. Entonces es una parte muy, muy buena que se logró una gran inclusión dentro de nuestro país, y asimismo creo que fue un legado para continuar dentro de Sudamérica, como tuvimos, era una línea de gobernantes que seguían un mismo partido y una misma ideología y se pudo trabajar en conjunto. Entonces fue un gran legado que fue dejando en Latinoamérica. En la actualidad, en el gobierno del señor Lenín Moreno Garcés, está por terminar ya sus 4 años. ¿Cómo lo ve en la ciclicidad a corto, a mediano o largo plazo, las oportunidades que les ha brindado a ustedes como jóvenes estudiantes el gobierno de Lenín Moreno, y con quién co-gobernó? Porque vamos a ver la parte de la izquierda, la parte de la derecha, porque es muy importante ese análisis, estimada Carmen. Claro. Lenín Moreno se deslindó totalmente de nuestro partido político, se deslindó totalmente de las ideologías que se perseguía. Entonces él no continuó con ningún ideal, no se continuó con ningún proyecto. Entonces aquí se dejó de lado los centros de alto rendimiento, los deportistas quedaron abandonados, muchos de ellos están saliendo por sus propios méritos a partidos, a competencias y esto. En el ámbito educativo se descuidó muchísimo, se cerraron algunos centros educativos, las pruebas del CENESID, las de ingreso a la universidad, Yachay, que fue atentada. ¿Qué más se puede decir? Que no ha sido en retroceso a todos estos 10 años de progreso que vivimos con el compañero Rafael Correa. En 4 años del compañero Lenín Moreno se vio atrás, se volvió atrás. O sea, aparte que tuvimos el golpe de la pandemia y todo fue en deceso. O sea, todo fue en deceso. Ahora nos topamos con la pandemia y vemos que un nivel de tecnología o de conectividad estamos muy, muy bajos. O sea, fue un golpe durísimo para la educación. No todos están teniendo una educación de calidad. ¿Qué será? Que en las ciudades grandes, muy pocos, 1 o 2 colegios han de impartir sus horas de clase, pero otras escuelas estamos dejando de lado. Los niños están entrando en un proceso de desalfabetización. O sea, los chicos no están estudiando. Niños que se quedaron sin educación, niños que no entraron ya a estudiar, que mejor se dedicaron a trabajar con sus padres porque la economía no les daba para más. A eso también vamos. O sea, es algo que se trabajó tanto durante unos 10 años que durante unos 4 años de periodo de Lenín Moreno se vino todo abajo. Entonces esas son unas falencias también y que vamos en retroceso. Estimados amigos y amigas, estamos en la comunidad con Carolyn Rojas, representante de las Juventudes Revolucionarias del Cantón Morona. De la misma manera, nos plantea el proyecto del binomio Arauz-Rabascal, vuelven las becas y la educación de la excelencia. Este término es muy importante. Vamos a recuperar la educación pública hoy abandonada, vuelven las becas para nuestros jóvenes, las escuelas del milenio, colegios, réplicas y las universidades de excelencia. Hoy que usted está ya cursando los últimos minutos de la educación superior y más aún en la carrera que lo está cursando, ¿cómo podemos analizar, cómo podemos enfocar el proyecto y a quién irá destinado, estimada Carmen? Claro, como decimos que se va a recuperar esa educación de excelencia que ya se tuvo y se la va a mejorar. Entonces serían estas escuelas de milenio, escuelas públicas, porque vemos que chicos de bajos recursos son los más afectados ahora en día por lo de la pandemia. A lo mejor de escuelas pagadas o universidades pagadas tuvieron mucha mejor preparación, así uno con los recursos que cobran y todo eso, se tuvo mejor preparación. Pero creo que este proyecto va más destinado a todos, pero se va a centrar un poco más en estos centros educativos que fueron desplazados, que fueron olvidados durante toda esta pandemia y durante todo el gobierno de Lenín Moreno. Estimada Carolyn, otro de los factores, también haciendo el análisis del otro frente del señor candidato Guillermo Lasso, en la primera vuelta propuso la eliminación del CENESID. ¿Qué es para usted el CENESID, estimada Carolyn? El CENESID, la prueba del CENESID es una prueba que se toma para ingresar a la universidad pública en este caso. En mi punto personal y como estudiante yo veo que es frenar este ingreso a la universidad, porque si no
¿qué personas, qué estudiantes van a tener acceso a esta educación? Si tenemos en conocimiento, para todas las universidades existe una prueba de ingreso. Entonces, ¿y por qué eliminar la prueba de ingreso para las universidades públicas? ¿Qué estudiantes van a...? Porque bien es cierto que en la prueba que se toma, la prueba de CNESID, entran con los mejores puntados. Pero así mismo son los chicos que estudian, se esfuerzan, y así mismo en todo, hasta para trabajos, entran conforme a méritos. Entonces es algo que se necesita. Claro que hay que reforzarlo, y eso es lo que propone nuestro compañero Andrés Arauz, candidato a la presidencia, que se va a reforzar, se va a mejorar esta prueba de ingreso a las universidades. Bien es cierto que no en todas las provincias tenemos un mismo nivel académico, entonces también se va a tener en cuenta ello. Pruebas que sean distintas para el oriente, costa, sierra, que tengan... abarquen un poco más de temas que se están tomando dentro de todos los 12 años educativos que se está cursando en la primaria, en el colegio y en el bachillerato. Entonces también que se abarque temas que ya se están dando, ya se están impartiendo, y así que tenga una mejor visión, que sea mucho más concreta, y es una muy buena idea, es una muy buena idea para uno poder ingresar a las universidades. Como ya antes mencioné, para toda la universidad necesitamos una prueba de ingreso, la cual nos mide nuestros méritos y a qué quintiles vamos, o cómo son nuestros conocimientos que hemos obtenido y todo esto. Estimada Carolyn, dentro de la plataforma de la malla curricular en educación media, ahí también es cuando se valora, se evalúa a los señores maestros y maestras de educación media, para que cuando ocupen los primeros lugares, el gobierno de Rafael Correa daba su motivación, daba su extra, porque la maestra lo enfocaba a toda una comunidad de estudiantes. Hablemos de la química, que todos tenían que ser enfocados de la química, todos hablar esa misma ideología dentro de la asignatura pedagógica. Eso también fue un factor muy importante, el dar esa alegría a la autoridad institucional de la educación media para que pueda mostrarse, y eso se veía reflejado. Como usted dice hace un momento, no se valora por las etnias, ni por las razas, ni por nada, sino se evalúa a todo un país. Y del por qué también se puede hablar de la participación en educación media, porque se ve el reflejo de una malla curricular hacia atrás. Anteriormente, el jardín de infantes, hoy se puede hablar de la educación básica, estimada Carlos. ¿Cómo otra oportunidad lo va usted a proponer, encabezado pues al binomio Arauz-Rabascal, para que mejore la educación? La educación está dada. ¿Qué es lo que le hace falta a la educación media acá en el Ecuador, estimada Carlos? Bueno, como bien es cierto, la educación es una cadena. Empezamos desde abajo. Y así mismo es una comunicación entre estudiante y docente, como usted menciona. Entonces sería muy bueno que exista una mayor unificación de las mallas que se están impartiendo en clases, y que se las vayan dando paulatinamente. Porque si bien es cierto que vemos un salto enorme de básica a bachillerato, o a educación superior y todo esto, entonces sería muy bueno que se vaya dando un poco paulatinamente, o una introducción a dichas materias. Entonces, pero eso también es un trabajo que viene conjunto del Ministerio de Educación, y como hablamos de la educación, para renovar la educación, es todo desde abajo. Entonces es una cadena que hay que empezar poco a poco, y eso es lo que fue haciendo también nuestro compañero Rafael Correa. Estimada Carolyn, ¿el por qué hacemos esta evaluación? Porque de acuerdo a las animaciones, a las presentaciones, la juventud va a ser el fiel reflejo de una ciclicidad a largo, a mediano y corto plazo. El joven que desea prepararse obviamente va a tener las herramientas necesarias, y usted que está banderando, que está representando a las juventudes acá en el Cantón Morona, y con el resto de compañeras o compañeros también jóvenes acá en nuestra provincia, ¿cuál va a ser la propuesta para que el binomio del señor Andrés Arauz, de ser el primer ciudadano del Ecuador este 11 de abril, la propuesta de la juventud de Morona Santiago, qué va a hacer? ¿Van a pedir institutos, van a pedir extensiones o una universidad pública? Otra de las cosas muy importantes que se puede hablar
el día de mañana vamos a traer ya la universidad, pero no es así. Siempre para eso es el CENESID, el órgano de control y regulador de la educación superior, para analizar y dar la mejor prioridad y más que todo las carreras que cada uno de los jóvenes estudiantes desean seguir. Estimada Carol. Claro, eso también, porque como bien es cierto que hay que tener en cuenta y darle un poquito más de importancia a todas las carreras, porque a veces vemos, hablando de educación superior, a veces vemos que se aglomeran todos estudiantes en una sola carrera y por ende no pueden ingresar todos a esta carrera, pero hay otras carreras que están en déficit, que solo tienen 3, 4 postulantes, pero hablemos de medicina, derecho, a veces que son millares de estudiantes postulando ahí y por eso es el que no tuvo un cupo. Pero también vamos allá, chicos, que existen 1 millar de carreras, que nosotros somos semillas, somos jóvenes, está en nosotros cambiar nuestro querido país, o sea, está en nuestras manos, somos el presente, pero así mismo seremos el futuro. Entonces está en nosotros enfocarnos en qué somos buenos, cuáles son mis aptitudes y qué puedo devolver al país que tanto me ha dado. Estimada Carolyn, en otro de los factores y las propuestas del binomio Arauz-Rabascal, 1000 de una para 1 millón de familias, aquí queremos ver la posición de una futura profesional, de una futura madre, de una futura política, de por qué usted piensa que la propuesta de 1000 de una para 1 millón de familias, ¿será porque la gente va a necesitar estar en territorio, irá destinada a la gente del territorio? ¿Qué opinión tiene como juventud, estimada Carol, sobre 1000 de una para 1 millón de familias? Justo a eso vamos, esos 1000 de una también viene conforme a un estudio. Justo el semestre pasado tuve una introducción a economía y estábamos analizando cuál era la posición económica de nuestro país y cómo fue bajando en esta pandemia. Fue muy fuerte el golpe que recibió Ecuador. Asimismo, por la mala administración del presidente que tuvimos de turno, que no supo manejar la pandemia, no supo manejar los insumos, los médicos y todo esto. El empleo inadecuado creció muchísimo, muchas personas se quedaron sin empleo en vista de toda esa circunstancia. No solo hay que echarle la culpa a la pandemia, porque si bien es cierto, el país ya estaba en retroceso y la pandemia nos golpeó muchísimo más. Entonces ahí que cayó los empleos, fueron muchas personas desempleadas, el empleo inadecuado, vimos las migraciones de otros países. Entonces este bono va dirigido a las personas que realmente lo necesitan y como Estado está en preocuparse por sus ciudadanos, a los que va a gobernar en este caso. Las personas más necesitadas, que a lo mejor para los de élite $1000 no es nada, pero para esa persona que en toda la pandemia tuvo que gastar las tarjetas, tuvo que hacer préstamos para poder dar de comer a su familia. Entonces a esas personas les va a favorecer muchísimo este bono, es una ayuda humanitaria que van a recibir por parte del compañero Andrés Arauz y todo su gobierno. Vuelve el trabajo de uno, generaremos 800.000 trabajos con la inversión de 8.475.000.000. Uno obra, uno joven, uno emprende, uno servicio. Aquí es lo que compete a la parte juvenil, como se lo suele decir. La pregunta ¿es importante el trabajo, el estudio o la dualidad de funciones, estimada Carolina? Vamos a un análisis costo-beneficio. Yo como estudiante ahorita, ¿qué me beneficia más? ¿Trabajar o irme a estudiar? Analicemos, o sea, en estudio voy a estudiar y todo esto, y si trabajo ahorita voy a tener plata, sí, ya, pero si estudio me voy a demorar, pero con este estudio voy a futuro a tener un mejor puesto de trabajo, a poder salir adelante un poco mejor, voy a tener muchas más oportunidades. Entonces es una dualidad también, estudiar para también poder a futuro tener un buen trabajo, y mejor si puedo estudiar y trabajar, en ese caso me ayuda muchísimo, también como joven ya emprender. Ese es uno de los afanes. Tampoco con los 1000 de una no es que vamos a coger y le vamos a regalar dinero, sino que es una ayuda humanitaria, pero asimismo también el compañero Andrés Arauz está fortaleciendo el empleo. Y el empleo joven, que es en este caso, que a veces uno sale estudiando en la universidad y te piden 5 años de experiencia. ¿Tú de dónde vas a sacar esa experiencia si no te permiten trabajar? Entonces, una de las propuestas muy buenas del compañero Andrés Arauz es que él va a trabajar conjunto a la empresa privada, la cual va a subsidiar el 50% de los contratos, siempre y cuando sean jóvenes. Entonces, eso también es una muy buena oportunidad para la juventud que ahora nos está escuchando, para que un poco más analice también las propuestas del compañero Andrés Arauz.
En tiempos de pandemia que estamos atravesando, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo, también propone crédito a la pequeña, mediana empresa para dinamizar la actividad productiva y comercial. ¿Por qué le hacía esta consulta? Como padre quisiera que mi hija Caroline se esté solo estudiando, pero asimismo hay que darle la alternabilidad, hay que ocupar el tiempo para que los agentes externos queden al margen. Y es muy importante también esa visión y la inversión pública con municipios y prefecturas en obras de saneamiento, infraestructura para reactivar el trabajo. Reencontraremos al talento humano calificado para recuperar la salud, educación y servicios públicos. Cuando se habla de servicios públicos, estimada Carol, usted como joven, ¿cómo lo ve a largo plazo a nuestro Ecuador? Bueno, con nuestro compañero Andrés Arauz, ahora va a triunfar en estas próximas elecciones, va a ser un muy buen avance, porque también démonos cuenta que ahora con esta pandemia nos dimos cuenta que estamos ya en una era digital, ya entramos a una era digital, y ahorita ya todos nos movilizamos con la tecnología. Entonces también es una de las propuestas de Andrés Arauz el fortalecer la conectividad, dar ya la conectividad como un derecho del ser humano aquí en el Ecuador. Entonces eso va a servir muchísimo a los servicios públicos que se van a brindar, porque van a tener una mayor, van a poder abarcar a más población, van a poder abarcar a mucha más clientes. Entonces se va a dar una mejor atención. Entonces va a ser también algo que se va a ir avanzando poco a poco, y es algo que nos dimos cuenta con esta, o sea, gracias a la pandemia también nos dimos cuenta que la conectividad es el siguiente paso, y es algo que nos va a ayudar también a crecer como sociedad. Porque ahora, bien es cierto, uno puede estar en la casa y también está teniendo una reunión, pero también está atendiendo por acá. Entonces también se está reduciendo también el tiempo que a veces uno perdía en el tráfico, pero uno ya acabó de hacer un trámite por línea y todo eso. Entonces es algo muy bueno. Estimada Caroline, usted que viene desde la capital de la República, acá a Morona, Santiago, mediante la conectividad, las partes de las redes sociales y el mundo entero digital, todavía seguimos constando en el INE como la segunda provincia más pobre del Ecuador. ¿De por qué piensa usted que todavía seguimos constando falta de empleo, falta de oportunidades o falta del ciudadano para mejorar, para ponerse de parte y sacar adelante nuestra provincia, estimada Carolina? Bien, es cierto. Morona, Santiago más es conformada por selva, pero también estamos de acuerdo que dentro de esa selva también hay población, esa población que a veces ha sido olvidada. O sea, no solo nos centremos en Macas, la ciudad central, sino que lo que está alrededor, y muchas veces que han sido desplazados, no han sido tomados muy en cuenta también, ya sea por los gobiernos de turno, los cuales han sido desplazados, no han sido dados, no han sido muy tomados en cuenta, no se les ha dado una ayuda, una apertura. En este caso aquí, la Amazonía, en la ganadería, en la agricultura. Entonces es algo también que se debe fortalecer muchísimo, el trabajo campesino, porque en la pandemia también nos pudimos dar cuenta de que si no es por nuestros campesinos, no teníamos de dónde alimentarnos, porque se cerraron fronteras, ya no se exportaba, no se importaba alimentos, materias primas y todo eso. Entonces, gracias también al trabajo de nuestros campesinos y nuestro trabajo interno aquí como ciudades, también se pudo sobresalir un poco adelante. Entonces eso también es algo que la provincia debe estar un poco en retrospectiva o en retroceso en la cuestión económica. Es porque también tenemos, nos estamos olvidando de estas comunidades que están un poco más adentro de la selva, están siendo un poco desplazadas, no han sido tomadas muy en cuenta. Eso debe ser uno de los factores principales. Cuando usted habla de la huella, el transformar a una sociedad educada, que ya no sea iletrada, ¿qué opinión tiene usted, estimada Caroline, que el actual gobierno, muchos actores políticos y señores asambleístas nuevamente quieren mantenerle lejos de la civilización, disculpando el término, para poder hacer ese análisis de la educación básica, la educación unitaria, que un
maestro se dedique para todas las asignaturas y para toda la escuela. ¿Qué opinión, estimada Cali, o qué ver adelante las escuelas del milenio? Hablemos de una escuela unidocente, donde chicos de primero a séptimo de básica reciben lo mismo. Un docente, chicos que están sentados en un patio separados de acá, primero de básica, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero les están dando lo mismo. Eso no es avance. ¿A qué época le estamos regresando? Estamos ya en una época digital, en la época de la mundialización. Para que, o sea, no, es algo que estamos en retroceso. La educación es algo que tiene que ir avanzando, ir creciendo, ir aumentando, ir mejorando. Mejor docentes, mejor conectividad, más... hasta se debería impartir más clases, más docentes mucho más preparados, no solo un docente para una sola comunidad o una sola institución, y a veces eso es lo que se daba. Esas escuelas docentes eran en comunidades que habían sido olvidadas, como yo que sé, acá en Sevilla Don Bosco era una escuela unidocente, pero entonces ahora tienen una escuela de milenio, donde ya hay diferentes docentes para cada curso académico, donde le están impartiendo a los chicos lo que debe ir conforme a su malla curricular, a su malla académica. Entonces, en lo personal, las escuelas unidocentes serían un retroceso en la educación. Estimada Carolina, cuando se habla de fortaleza y haciendo el análisis de un proyecto en la parte social acá en el Ecuador, el economista Correa también dio la estabilidad laboral a muchos servidores públicos, entre hombres y mujeres, y usted en su debido momento debe haber estado con menos edad. ¿Cómo se sintió cuando papá y mamá dijo, por fin tenemos estabilidad laboral, o si podemos hacer nuestro proyecto de vida, seguir construyendo a nuestra familia, engrandeciendo y sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, estimada Cami? ¿Cómo se siente? Y más que todo también a las señoras, con todo el respeto, amas de casa, que estaban como lavanderas, como planchadoras, también les dio esa dignidad, les dio esa visibilidad a nivel del mundo, estimada Carolina. Claro, lo del ser ama de casa ya no solo fue un trabajo, sino que también fue un empleo, porque se les reconoció a estas ayudantes del hogar, que ya fueron aseguradas, tuvieron mayor, ya se las respetó, porque a veces eran desplazadas por el simple hecho de ser mujer, ya eran discriminadas. Rafael Correa recuperó y dio a la ciudadanía esa dignidad que tenemos como seres humanos. Y en lo personal, en mi familia, mis papás han trabajado para la empresa privada, pero asimismo ellos ya se sintieron un poco más seguros al estar asegurados y tener un trabajo un poco más estable. Sentir esa seguridad de que no les van a botar el trabajo, que de la noche a la mañana los despidos injustificados. Entonces creo que fue una seguridad para el pueblo ecuatoriano, y así para uno poder invertir e ir creciendo en lo personal y dejar un legado también para sus generaciones. Cuando se habla de ejemplo, en el gobierno anterior, mediante su proyecto, vuelve el derecho a vivir con seguridad. Se escuchaba y se escucha que Ecuador fue embanderado con la seguridad. Hablamos del ECU 911, que nos dio una mejor visibilidad, un mejor trato de seguridad para el Ecuador. Y en la actualidad también vuelve a retomar el candidato, vuelve el derecho a vivir con seguridad. Usted como mujercita, como ciudadana, la vulneración de los derechos a las mujeres, ¿qué solicitaría al candidato? Estamos viendo cómo el machismo ha sido ya impregnado dentro de nuestra sociedad. O sea, a veces ya vemos las prácticas machistas como es algo normal, o algo que la sociedad ya te puso, o como que eres mujer, no puedes hacer esto, o porque eres niña no hagas esto, no puedes dedicarte a esto, esto no es para niñas. Entonces, es algo que se debe ir erradicando. Y yo creo que también, aparte de que ya viene desde el hogar, se debe impartir en las escuelas. Desde pequeños, ir educando a los niños de que esas no son prácticas correctas, que el machismo, la homofobia, eso es lo malo. Eso está mal en esta sociedad, el no saber respetar a las otras personas, a las personas que piensan diferentes, a las personas que son diferentes, a las personas que son de colores diferentes, o por el simple hecho, ahora por el simple hecho de ser mujer, las asesinan. Hablemos de los feminicidios, por el simple hecho de ser de un género, te asesinan. Entonces es algo súper grave que estamos viviendo en el país, en Latinoamérica y en el mundo entero. Entonces, con esto de la seguridad se devolvería también un alivio a las personas que van solas por la calle
o a las personas que dejan sus casas, que tenga una mejor seguridad, porque hemos visto que barrios han sido olvidados o parques han sido descuidados, no cuentan con la iluminación correcta, a veces parques que van niños. Entonces es algo que también se devolvería una parte de seguridad a la población y una parte también de alegría, para que toda la comunidad se sienta un poco en paz consigo misma y dentro de una sociedad. Amigos televidentes, el canal del pueblo y el programa En la Comunidad, estamos con la señorita Carolyn Rojas, representante de las Juventudes Revolucionarias en el Cantón Morona. La cicatriz que vamos heredando en este gobierno, estimada señorita Carolyn, es la desnutrición infantil, que mediante su postura, mediante su representación, cuando el señor Arauz y el señor Carlos Rabascal ya inviten, ya después a la posesión en mes de mayo, después del 12 de abril, ¿cuál va a ser esa postura en representación de la juventud moronense sobre la desnutrición infantil? Es un trabajo en conjunto, pero asimismo depende de muchas políticas macroeconómicas que tenga el Estado, conforme a esto de la desnutrición infantil, que ahora lo vimos más con la pandemia. Muchos chicos sus padres quedaron sin empleo, no pudieron alimentarlos, chicos en la calle, otra vez vimos cómo mendigaban. Vimos que dentro del gobierno de Rafael Correa también se creó estos grupos de los IBBs, donde se atendían a los niños, donde las madres trabajaban, para que así también los niños no queden solo en casa y también sean un poco atendidos. También a los niños que no vayan a trabajar, sino que se eduquen. Entonces es un trabajo en conjunto, que son políticas macroeconómicas también, porque la desnutrición es un problema de la sociedad, del Estado. Entonces un problema que debe ser manejado con políticas macroeconómicas que tengan el compañero Andrés Arauz y Carlos Rabascal. El soberano y la soberana ecuatoriana estamos prestos a vivir el segundo tiempo de una fiesta democrática, de un campeonato nacional acá en el ámbito deportivo, estimada Carolyn. Hay otros factores importantes que la Constitución también así los amerita, lo permite también el tener su potestad. Otros actores políticos están promoviendo el voto nulo. ¿Qué opinión mediante su profesión, ya hablando como profesional, a nivel internacional, que no se lo he escuchado todavía en otro país que están promoviendo el voto nulo? A nivel de democracia, ¿cómo lo ve acá, estimada Carolyn? Claro, el derecho al voto es algo que como ciudadanos nos corresponde, y es algo de lo que tiene como esencia la democracia, que el ciudadano pueda ejercer su derecho al voto y asimismo escoja a sus futuros gobernantes. Al ustedes apegarse al voto nulo es un atentado a sus derechos, es un atentado a su propia democracia, porque ustedes están dejando de lado esos derechos que ya se les ha sido otorgado año tras año, y no es solo de recién, sino que vemos en la antigua Grecia, ya donde se empezó a escoger sus primeros gobernantes, donde ya uno tenía el ejercer el voto. Entonces, yo creo que las personas que o se están apegando o están haciendo la campaña por el voto nulo, son personas que ellos sí están atentando ante la democracia, porque no están dejando que las personas se apeguen a sus derechos, que ya como ciudadanos les corresponde, que es el ejercer al voto y ejercer a sus gobernantes. Entonces yo les invito a los compañeros a los televidentes que nos están viendo en este momento, que se informen, que es lo único que nos va a quedar como ciudadanía, que se informen, que se eduquen, lean las propuestas. Y el compañero Andrés Arauz y Carlos Rabascal son su mejor opción si quieren recuperar la patria que ha sido amedrentada estos 4 años. Para ir finalizando el conversatorio en el programa En la Comunidad con la señorita Carolyn Rojas, representante de las Juventudes Revolucionarias de Morona, la motivación del canal del pueblo, la armonía interior y el dominio de sí mismo son indicios de una madurez humana conquistada. Estimada señorita, queremos agradecerle por asistir al canal del pueblo, el ir haciendo ese análisis, el ir mostrando las propuestas del binomio Andrés
Arauz y el señor Carlos Rabascal como listas UNES Centro Democrático 1-5. La motivación final para la juventud, para los ciudadanos y ciudadanas que el 11 de abril está en nuestras manos la decisión, el fortalecimiento, la institucionalidad en el pueblo ecuatoriano. Tenga la gentileza la motivación final, estimada Carolyn Rojas. Claro, jóvenes que nos estén escuchando ahora, nosotros somos el presente, somos semilla y seremos futuro. Así que está en nuestras manos el futuro de nuestro país. Así que les invito que se informen y ejerzan su derecho al voto. Este 11 de abril, que voten. Su mejor opción es el compañero Andrés Arauz y Carlos Rabascal, quien nos va a devolver la democracia, quien nos va a devolver el anhelo de una patria querida. Entonces, eso, chicos, y les invito a que desde su lugar, donde estén ahí, desde su zona de confort, que vean, que salgan de esa zona de confort y que vean un poquito más allá de sus narices lo que está ocurriendo a un nivel nacional, que sean un poquito más humanitarios y que ayuden al que necesita. Gracias. Estimados amigos y amigas, queremos agradecer la comparecencia de la señorita Carolyn Rojas, representante de Juventudes Revolucionarias del Cantón Morona. Queremos agradecer a nuestros técnicos, a Carlos Atienza, a Luis Fernando Aligrejo, a su servidor Marco Espinosa. Les decimos muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos y la alternabilidad social. Su servidor Marco Espinosa Rodríguez. Continuaremos sirviendo a la colectividad. ATTV, el canal del pueblo, y el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico desde la ciudad de Macas. Les invitamos a pautar con nosotros para transmitir el Campeonato Nacional de Fútbol Profesional Serie A, Liga Pro 2021. Para más información al WhatsApp 099-713-1344. Estamos sirviendo a la colectividad. El esfuerzo, el querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar. Y la pasión en una cancha, la torcha encendió. Inicio del espacio publicitario.